Para poder calcular la derivada de la función inversa de algunas funciones, se necesita encontrar un resultado que relacione la derivada de la función inversa con la derivada de la función. Recordemos que si yo tengo un valor x, lo transformo por f en la imagen de x por f. Si esta función f es biyectiva, es decir, que dos valores distintos del dominio tienen distintas imágenes y que además la imagen de la función coincide con el conjunto de llegada, su relación inversa resulta también ser una función. Entonces, si suponemos que tenemos un valor x donde la función f es derivable, en un entorno de este valor x la función es biyectiva, quiere decir que las imágenes van a parar a otro entorno donde se cumple que todos los de acá son imagen de alguien del entorno de x y acá no se repiten imágenes. Entonces la función esta es biyectiva y por lo tanto su inversa, la que si se la aplico a este resultado me vuelve a dar x, también es función. Ahora, ¿esto qué es? Yo tengo x, calculo f de x, a f le calculo f a la menos 1, a f de x, y entonces el resultado que obtengo es de nuevo x. En base a esta igualdad, que siempre la verifica una función con su función inversa, lo que podemos proceder ahora es a derivar miembro a miembro esta igualdad y obtenemos como resultado, acá como es una composición, va a ser la derivada de la función inversa calculada en f de x por la derivada de f. Y en el segundo miembro, la derivada de x es 1. Entonces, si la derivada de f en x no es 0, que es lo que estamos poniendo como tercera condición, nos queda como resultado que la derivada de la función inversa evaluada en f de x es igual a 1 sobre la derivada de f. Entonces, cumpliéndose estas tres condiciones, uno puede hallar la derivada de la función inversa en f de x haciendo la cuenta 1 sobre la derivada de f. Veamos cómo se puede usar este resultado para calcular la derivada de algunas funciones que no se puede obtener su fórmula. Supongamos que tenemos la función f que es seno de x. La función seno de x, en principio definida de los reales en los reales, no es biyectiva. Con lo cual no podemos usar el resultado que obtuvimos recién. Entonces lo primero que tenemos que ver es cómo definir a f para que sea biyectiva. Bueno, la función seno tiene varios intervalos que uno puede considerar de biyectividad, pero vamos a considerar el que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y para que coincida la imagen con el conjunto de llegada, sabemos que los valores que toma el seno de x están siempre entre menos 1 y 1.
con lo cual su función inversa va a tomar valores en el intervalo de menos 1 a 1 y va a devolver valores en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. La función inversa del seno, para no tener que expresar siempre esto, hablar de la función inversa del seno, recibe un nombre que es arco seno. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es usar el resultado de recién para calcular la derivada del arcoseno en el lugar donde el seno es biyectivo y su derivada no valga 0. El resultado era que la derivada de la función inversa en f de x, en la función, es 1 sobre la derivada de la función. Entonces, para nosotros, f es seno de x f' es la derivada del seno, que va a ser el coseno, y lo que nos estaría quedando en esta fórmula entonces es que f a la menos 1, que es el arcoseno, derivado, evaluado en el seno de x, nos da como resultado 1 sobre coseno de x. El tema es sencilla aplicar la fórmula, pero el problema que tenemos ahora es que como variable acá tenemos el seno de x. Si yo quisiera calcular cuánto es la derivada del arcoseno en un medio, tendría que buscar primero cuáles son las x que tienen como seno un medio para después reemplazar acá y obtener el valor. Lo que podemos hacer es buscar una relación entre el seno de x y el coseno de x, que sabemos que nos la da la identidad pitagórica, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, y entonces podemos escribir el coseno al cuadrado de x como 1 menos el seno al cuadrado de x. Ahora nos queda módulo del coseno de x igual a la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de x, y como estamos con x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que son arcos que están en el cuarto y en el primer cuadrante, entonces el coseno siempre va a ser positivo y el resultado es la raíz de 1 menos seno cuadrado. Entonces ahora podemos cambiar la expresión que tenemos acá. Nos va a quedar 1 sobre la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de x. Y por último, lo que vamos a hacer es cambiar seno de x por y, entonces acá también va a quedar cambiado por y obtenemos como resultado que la derivada del arcoseno en un valor y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Y lo podemos agregar a nuestra tabla. Si a la tangente de x la consideramos definida del intervalo que va de menos pi sobre 2 abierto a pi sobre 2, abierto también, en los reales resulta ser biyectiva.
y su función inversa, que va a ir de todos los reales, nos va a devolver números en el intervalo abierto de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, se conoce con el nombre de arco tangente. Entonces, si queremos calcular la derivada del arco tangente, la fórmula que encontramos nos dice que la derivada del arco tangente evaluada en f, que es la tangente, es igual a 1 sobre la derivada de la tangente, que ya la calculamos, y es 1 más la tangente al cuadrado de x. Y entonces acá es muy sencillo el cambio, porque llamo y a la tangente, y nos queda que la derivada del arco tangente en y es igual a 1 sobre 1 más y al cuadrado.